el general Pedro Sánchez. Ministro, buenos días. Juan, muy buenos días. Me alegra muchísimo escucharlos. Ministro, empiezo por la pregunta que le estaba haciendo a nuestros compañeros. ¿Cómo nos fue? Considero que nos fue muy bien y mejor de lo que esperábamos. Cuando ingresamos allá al San Noval, fue luego de que ya el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Colombia estuvieran sentados ahí. Sentí un ambiente muy familiar, muy cómodo. No era solamente la conversación entre dos presidentes de dos naciones, sino también entre dos personas en las cuales se les sentía una cercanía, eh, o por lo menos fluía con mucha cercanía toda la conversación. Y eso permitió aclarar muchísimas cosas, dar un mejor entendimiento de lo que estaba ocurriendo en Colombia, en América, en Sudamérica, frente al narcotráfico, frente a lo que pasa en Venezuela, en Ecuador, en cuanto a lo que concierne a las fronteras que compartimos con estas naciones. Y más que exigencias, pues la verdad no sentí ninguna exigencia porque los números, la cartilla que en alguna foto se ve que tiene el embajador García Peña, son los resultados de toda una nación, pero hablando como defensa, pues son los resultados del sacrificio, del compromiso de nuestros militares y policías que permitieron dar argumentos para dar la siguiente conclusión. Colombia enfrenta con total determinación el narcotráfico y el presidente Trump en algunas ocasiones, por lo menos en dos lo escuché que dijo, ¿qué más puedo hacer yo por Colombia? ¿En qué les puedo ayudar? Ministro, las preocupaciones que han expresado en relación con Colombia altos funcionarios del gobierno, congresistas de la bancada republicana, tienen que ver con el crecimiento de grupos criminales asociados con el narcotráfico, como de la mano del narco han crecido disidencias de uno y otra denominación, ha crecido el ELN, ha crecido el Clan del Golfo. Ustedes salen de esa reunión con Donald Trump con ajustes para hacer en la política de seguridad nacional. ¿Algo cambiará en la política de seguridad nacional después de esta reunión? Yo creería que se articula con mayor efectividad el trabajo entre Estados Unidos y Colombia para combatir con contundencia el narcotráfico. Si vemos, digamos, de los factores que son estructurales, el presidente Petro le mostró en realidad dos videos. Uno que tiene que ver cuando él tuvo el atentado terrorista en Cúcuta y pues lo relacionó, que se acordó también cuando el presidente Trump tuvo el atentado cuando era precandidato aquí en los Estados Unidos. Y el otro tiene que ver con la sustitución de los cultivos. Él le mostró unas Sí. imágenes en las cuales se cambia dichos cultivos y el presidente Trump dijo, me parece muy bien eso. Pero por otro lado, el tema de los actores, y de los actores son los capos del narcotráfico que están por fuera de Colombia, que es clave unirnos aún más, y por otro lado, declarar objetivos militares conjuntos, alias Chiquito Malo, el cartel del cartel del Clan del Golfo, perdón, alias Pablito, el cartel del ELN y alias Mordisco. El presidente Trump Sí. dijo, ¿y tiene más? Claro que más, señor. Claro, en el aire está Pipe Tuluá, ya llegando acá extraditado. Pero venga, ministro, muy buenos días. Usted estuvo en la reunión, nosotros no, y usted pues estuvo allá y escuchó todo lo que hablaron. Yo quiero preguntarle si hablaron o no hablaron, si es cierto que hablaron de la, digamos, eventual desvinculación del presidente de la lista OFAC o lista Clinton. No, no se habló de eso. Se No se habló del trató de ex... eso. Sí se habló. ¿De qué, perdón? Sí se habló de temas, sí se habló de temas de la OFAC, pero en términos de naciones, específicamente con Venezuela, porque el presidente de Ecopetrol, que también estuvo en la reunión, no sale en la foto, pero él estaba ahí justo donde creo que estaba el fotógrafo. El presidente de Ecopetrol tuvo la oportunidad de explicarle la oportunidad que tiene eh, Venezuela, también Estados Unidos, para que podamos mejorar la interacción en la matriz energética con Venezuela, pero pues hay una limitación que están metidas, prácticamente sancionadas todas las empresas venezolanas Sí. en la lista OFAC que tiene que ver con ello.
pero no se habló nada personal de la Claro, lista es OFAC que, del es señor que, es que presidente. hay unas versiones que están circulando aquí en Colombia de que se habló de sacar al presidente de la lista OFAC con unas condiciones que tenían que ver con el proceso electoral, es decir, que si se comprometía a, a hacer un proceso, digamos, transparente, a un proceso electoral transparente, sin intervención, etcétera, etcétera. Eso no es cierto. Ahí como lo dijo Juan Lozano hace como 5 días, una palabra de 5 letras, falso. O sea, nada de eso se habló, el presidente no habló de salir de la lista OFAC, nadie habló, ellos no hablaron del proceso electoral que se está, digamos, por venir en el país. No se tocó ese tema. Se reconoció obviamente que Colombia es un país totalmente democrático, que se habló también incluso de los orígenes de la Gran Colombia, del Canal de Panamá. Hubo una interacción permanente, pero no, en ese sentido no. Es más, el secretario de Estado, Marco Rubio, manifestó que las relaciones con Colombia son muy fuertes en términos de la fuerza pública, de fuerzas militares, policial, de cómo exportamos capacidades, pero no se trató ese tema específicamente. Ministro, el presidente ayer en la rueda de prensa dijo que habían hablado en algún momento de las sanciones. Dijo el presidente que no se podía chantajear, que tenían que hablar de tú a tú, etcétera, y que sobre esa conversación el presidente Trump le dijo que a él no le gustaban y no estaba de acuerdo con las sanciones. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Qué fue exactamente lo que dijo Trump? ¿A qué se refería? Básicamente a las sanciones con Venezuela, que se hablaron, si no estoy mal, desde el 2015, que Estados Unidos tomó una decisión drástica de sancionar a empresas venezolanas relacionadas con el gobierno que había en Venezuela en ese momento. También que esas decisiones, esas sanciones obedecían a estar en la lista OFAC que les impedía hacer negocios, etcétera. Y pues el presidente Trump sí le dijo ahí a Marco Rubio, pues esto me parece que no es correcto, revisen esas sanciones y levántenla para que haya fluidez en las relaciones económicas, también no solamente con Colombia, sino también con el mundo, y pues porque hay en este momento una transición que beneficia especialmente a Venezuela, pero también a los países que compartimos frontera o relaciones con este país. Sí. Ministro, están suspendidos las tareas de colaboración de información, de entrega de información de inteligencia con Estados Unidos desde noviembre por orden del presidente Petro por los ataques a las narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico. ¿Eso se va a reactivar y podría eventualmente haber operaciones conjuntas entre Estados Unidos y Colombia para atacar el narcotráfico en territorio colombiano? En su momento, cuando el señor presidente manifestó eso, se refería es que la información de inteligencia que se comparta con Estados Unidos no puede ser utilizada para violar los derechos humanos o el derecho internacional humanitario o emplear la fuerza como lo está empleando Estados Unidos con la flota naval que tiene allá en el Caribe y también con las acciones que ha hecho en el Pacífico. Entonces hicimos una reunión del señor presidente Petro en su momento, en noviembre, con todos los organismos de inteligencia, no solamente de Estados Unidos, sino también de los demás países con los cuales interactuamos. Y ahí quedó claro que la información de inteligencia que nosotros compartimos y que se ha mantenido ese flujo de información, no se ha interrumpido, es utilizado por guardacostas de los Estados Unidos, cuyos procesos es la incautación, la captura, no la destrucción. La inteligencia que utiliza los Estados Unidos para esos ataques contra esas lanchas que ha hecho es producida por la inteligencia propia del Departamento de Guerra, por inteligencia propia militar, no por la que compartimos nosotros, que claro, pues en algunos momentos llegará a converger esas dos inteligencias, pero ya por lo menos de nosotros se emplea solamente a través de guardacostas. Y el 60% de las incautaciones que hace Estados Unidos es producto de la inteligencia colombiana. Ministro, sabemos que hay una gran preocupación del presidente Donald Trump sobre lo que ocurre con el ELN, que está en la lista de organizaciones terroristas.
y que opera como un grupo paramilitar cercano a Maduro en Venezuela. ¿Hubo algún tipo de compromiso? ¿Se tocó el tema? ¿Qué va a pasar con el ELN en Colombia? ¿De qué manera podría eventualmente el gobierno colombiano cambiar de estrategia y luchar contra esa organización terrorista? Sí, se trató ese tema, específicamente en frontera, lo que es el cartel del ELN y el cartel de las disidencias que delinquen allá. Y se tomó la decisión de determinar como objetivos de alto valor conjunto entre ambas naciones los capos principales del grupo armado, de los grupos armados. Se mencionaron tres en su momento, que fue alias Pablito del cartel del ELN, es declarado ya objetivo militar de alto valor conjunto entre ambas naciones, alias Mordisco del cartel de las disidencias, alias Chiquito Malo, el cartel de las disidencias, así que son las naciones, dos grandes naciones que están persiguiendo a ello, pero se habló de la importancia de interactuar con Venezuela para que también se una en este propósito. Y el presidente de la República informó y también la determinación que se está avanzando de colocar un agregado militar en Venezuela para que mejore esta interacción y que se les cierre cualquier espacio a los criminales. Creemos que podemos avanzar muy, muy fuertemente. La clave aquí es integrar la inteligencia con tecnología, con capacidades de vanguardia, las mejores que tengan, pero la aplicación de la fuerza es por cada una de las naciones acorde a su soberanía y a su territorio. Ministro, este titular, a partir de lo que usted me acaba de decir, ¿es correcto? Pablito, Mordisco y Chiquito Malo, objetivos de alto valor conjunto para Colombia y Estados Unidos. Totalmente cierto, Juan, así es, y vamos con toda. Son naciones aquí, uno puede cambiar, pues, eso es claro, uno es temporal, pero las instituciones son permanentes y esto ya queda establecido y esperamos más temprano que tarde lograr la neutralización, pero lo ideal, y es la invitación que siempre hacemos, siempre está abierto, es que se desmovilicen o que accedan a todos estos procesos que adelanta el gobierno nacional, pero de manera seria, concreta. Ministro, De lo contrario, se empleará toda la fuerza. estamos de acuerdo en el titular. Tengo tres preguntas asociadas con esa, que es una noticia muy importante. Una cosa es nosotros solos persiguiendo a Mordisco, a Pablito, y otra persiguiéndolo con Estados Unidos. ¿Habrá recompensas por estos objetivos de alto valor conjunto de Estados Unidos? Sí, en ese momento las hay por parte de Colombia. He mencionado, por ejemplo, Mordisco, 5.000 millones de pesos. Pablito también, Chiquito Malo, un poco más de 4.000 millones de pesos. Pero es algo que vamos a relacionar los dos con los Estados Unidos y muy seguramente esperamos sacar ese cartel en el cual aparecen la recompensa ofrecida por ambas naciones. Segunda pregunta, ¿está Mordisco y está Calarcá? ¿Calarcá entra en esa lista de objetivos de alto valor conjunto? Todos ellos, todos ellos. Sin embargo, pues también se reconoce los procesos de diálogo que hay. Alias Calarcá, un criminal de un cartel de narcotráfico, pues hace parte de una mesa de negociación. El presidente de la República en su momento decidirá si continúa o no continúa, pero eso no significa que no se le que separe la información de inteligencia, no, la operación de inteligencia se mantiene, lo único es que no se puede operacionalizar, pero en el momento en que ya el presidente de la República, si toma esa decisión, es una autonomía que tiene él, pues se actuará, pero debemos actuar inmediatamente y para actuar inmediatamente pues es siempre mantener la inteligencia, pero respetando obviamente las decisiones del presidente en que si está en los diálogos pues se proceda con los protocolos que están en los diálogos. Ministro, en el centro de la estrategia de Estados Unidos contra las drogas en el hemisferio están los ataques a las supuestas narcolanchas, unos ataques que han sido muy criticados por el presidente Petro y que el presidente Trump ha dicho pues que no son ningunos pescadores, como dice el presidente Petro. Se habló sobre esto en la reunión, el presidente Petro nuevamente de frente con el presidente Trump le hizo los ataques a esos ataques de Estados Unidos a las narcolanchas, ¿o no? No, ese tema no se trató, pero sí el señor presidente Petro le mostró en sus videos, uno, cómo los campesinos
que digamos es el nivel más, el eslabón inicial, están cambiando la decisión de cultivar otro producto para reemplazar la coca. El presidente Trump en ese momento dijo, esto está muy interesante, muy bueno, me parece lógico, es un problema económico. Por lo menos yo lo interpreté así. Y dijo, miren ahí los aranceles, que Colombia, por favor, no tenga restricciones para exportar café, exportar cacao, todo esto que reemplaza los cultivos ilegales. Se le informó que pues prácticamente no habían restricciones en ese sentido, y que Colombia, todo lo contrario, goza de unos privilegios supremamente importantes. Y el presidente Trump dijo, bueno, muy interesante eso, qué tanto Colombia vive de ello, del café, eh, y qué tanto puede impactar en la economía esto, los cultivos, el reemplazo de los cultivos. El presidente Petro pues le dio la precisión que hemos escuchado claramente, que la clave siempre será sustituir las economías ilegales, porque el narcotráfico al fin y al cabo es una economía criminal ilegal y hay que reemplazarla por otra, pero no solamente de la mano de la sustitución, sino de la mano de la contundencia contra capos que son invisibles, que viven en otros países, pero también contra los capos armados. Ministro, el señor presidente Petro le expresó al presidente Trump sus preocupaciones por la extracción, la forma como se había dado la extracción de Maduro, o algo asociado con la posibilidad de que Maduro regresara a Venezuela, o eso no fue tema de la conversación. No fue tema. Sí, el señor presidente Trump sí le preguntó algo de, digamos, la precisión que había respecto a la intervención de Estados Unidos en Venezuela. El presidente Petro le informó pues que estaba acostumbrado, digamos, a vivir en temas de conflicto, porque él también perteneció a un grupo que ya todos conocemos, que le hizo daño en su momento a Colombia, que fue miembro del M-19, pero que eh, se entendía digamos, la lógica de los conflictos y ya se avanzaron en otros temas. Es la voz del ministro de Defensa, quien estuvo en la reunión ayer con el presidente Gustavo Petro, con el presidente Donald Trump. Una pregunta final muy rápida, ministro. En el caso de la Junta Directiva del Narcotráfico, que el presidente Petro ha venido insistiendo que está en Dubái, le entregó el listado de los nombres de esos narcotraficantes y se empezará a trabajar para dar con ellos. Sí, el presidente Petro, en uno de los videos que le mostró, fue el atentado que recibió o que tuvo en Norte de Santander, en Cúcuta, cuando era precandidato, y así inició la conversación, porque pues en ese momento, o más bien se acordó cuando el presidente Trump tuvo un atentado similar cuando era precandidato, se acordó de lo que le pasó a él, o sea, muchas coincidencias ahí que hubo. Y le entregó entonces una lista de lo que el presidente Petro ha llamado la nueva Junta del Narcotráfico, que es la convergencia criminal en el cual el único interés es el narcotráfico. Entonces, en algún momento se apoyan y en otro momento se atacan y se asesinan entre ellos. Aquí estaba viendo, Juan, aprovechando un X que acabó de colocar Darcy, que dice que yo aclaro que no se habló en la reunión de la posible salida del presidente Gustavo Petro de la lista Clinton, lo cual es así, pero no estuvo en la agenda y no hay condiciones para sacarlo. No sabría a qué se refieran, hay condiciones para sacarlo, porque Sí. en ese momento no se Es habló. es la pregunta que le dije, de- porque hay una versión en el país y es importante aclararlo de que eso sí se trató en la reunión y de que habría unas condiciones que tienen que ver con el proceso electoral. Exactamente lo que le pregunté. Lo que usted me dice es no, eso no se habló y no se habló de ninguna condiciones del proceso electoral, no se habló del proceso electoral. ¿Es eso lo que usted me está aclarando, ministro? ¿O le está aclarando a Sí. los colombianos? Porque obviamente quienes no estuvimos en esa reunión, que somos todos los colombianos, pues empiezan a filtrarse versiones, pero usted sí Claro. estuvo y usted nos está diciendo lo que pasó y lo Sí. que no pasó. Así es. Tal vez yo, si me permite, muy respetuosamente, Darcy, es en la parte que dice,
no estoy en la agenda y por ende no hay exigencias, es que hay condiciones. Ok, bueno, perfecto. Ya lo edito, no, ya lo edito. No hay exigencias. Ya lo edito, ministro, ni más faltaba. Vale. El ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, gracias, ministro, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias. Vale. No, muchas gracias. Y ahí agregándole, pues, el tema de la OFAC, es claro que el presidente de la República habló fue como nación, siempre pensando en Colombia y no llevar asuntos personales a dicha reunión. Por eso el tema de la OFAC no se trató. Muchas gracias a todos ustedes y vamos con toda, con la fe intacta. No nos doblegamos a pesar de la adversidad. Dios los bendiga y muchas gracias. 7:35. Estas son las noticias en 60 segundos FM. Hoy